Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más precisamente desde las 16:45 horario de la Argentina, River contra Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental en un encuentro correspondiente a la octava jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional. Luego de lo que fue la victoria en la Bombonera, un nuevo triunfo en el Superclásico del fútbol argentino la semana pasada, el equipo de De Michelis sabe que para seguir prendido entre los 4 primeros lugares y de esa manera meterse en los cuartos de final, deberá seguir haciéndose fuerte en condición de local. Es algo que ha hecho durante todo este 2023, pero le toca un rival complicado, por no decir el rival más difícil que ha tenido River en los últimos 2 años, ya que Talleres ha ganado los últimos 4 partidos en los cuales se han enfrentado el elenco de Núñez. Vamos a repasar las formaciones de ambos equipos, vamos también a repasar cuándo fue el último triunfo de River frente a Talleres en el Monumental. Hay que irnos a hace más de 20 años, vamos a estar repasando también un jugador de River que no va a jugar más con el primer equipo en lo que queda de este 2023. La gran duda del cuerpo técnico, no solamente para este cotejo, sino para lo que queda. Y por último vamos a hacer referencia al jugador que volverá a disputar un partido oficial en el Estadio Monumental después de muchísimo tiempo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River. Es cierto que De Michelis tiene un par de dudas en relación a cuál puede llegar a ser el 11, pero en definitiva hay que decir la verdad, la victoria ante Boca trajo tranquilidad, no solamente en relación a lo que tenía que ver con lo que podía ser la reacción de la gente hoy por la tarde si es que el equipo perdía en la Bombonera, sino también en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con el equipo, con el armado del cuerpo técnico de cara a cada uno de los partidos que River tiene y tendrá que disputar todavía en este 2023. La realidad es que en principio 8 de los 11 jugadores estarían confirmados y seguramente también van a formar parte de la base del 11 titular de acá hasta que termine la competencia oficial. Después hay algunas incógnitas teniendo en cuenta que también al DT le gustaría poner en el 11 a algunos futbolistas que están hoy por hoy en el banco de suplentes. Sin embargo, claro está, únicamente juegan 11 futbolistas, motivo por el cual siempre tendrá que decidirse por uno o por otro a la hora de escoger a estos jugadores a la hora de armar el 11 inicial. Y ahí es donde a veces De Michelis falla, porque no arma bien el 11 y en definitiva después se equivocan los cambios. Algo que no sucedió en el partido contra Boca. Y teniendo en cuenta que si bien el partido de hoy contra Talleres no tiene la misma relevancia porque no es un superclásico, si analizamos detenidamente al rival, el hecho de no obtener un buen resultado hoy en el Estadio Monumental podría provocar problemas en el futuro del más grande, sobre todo a la hora de aspirar a clasificar o no a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, por lo que De Michelis, sobre todo en el planteo que va a desarrollar River durante los 90 minutos, debe ser el correcto. Vamos ahora en cuanto a los nombres propios, porque más allá de lo que pueda decir el DT, van a ser los jugadores los que van a desarrollar las actividades dentro del campo de juego. En el arco va a estar Franco Armani. La primera gran duda aparece en los laterales. Entre Herrera, Casco y Enzo Díaz se repartirán 2 de los 3 lugares. En principio, si De Michelis decide ir por los mismos que jugaron ante Boca, deberían estar Herrera en el lateral derecho y Enzo Díaz en el lateral izquierdo. Sin embargo, el ingreso del justamente ex Talleres fue tan bueno, más allá del gol convertido, eso podría hacer que Enzo Díaz entre en el lateral izquierdo y en el lateral derecho se pelee en un lugar Herrera con Casco. La dupla de centrales va a ser la misma, prácticamente van a ser fijos, al menos de que uno de los dos se lesione de acá hasta el final del 2023, van a ser González Pires junto con Paulo Díaz. Enzo Pérez va a jugar en la mitad de la cancha y de los otros 5 nombres hay 3 que son seguros y fijos, que son Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco y en principio jugaría Salomón Rondón. Lo pongo como fijo, pero para este partido, porque el caso del venezolano es un tanto especial y lo voy a estar hablando un tanto más adelante. Y después la incógnita, al igual que en los laterales, pasa por quienes completan el mediocampo. De estos 3 nombres van a jugar 2. Rodrigo Aliendro, que fue quien estuvo en el banco en el partido ante Boca, pero con un muy buen ingreso en el segundo tiempo, y los 2 que estuvieron como titulares, y que en principio, si De Michelis repite formación, deberían ser los que iniciarían este cotejo ante Talleres, que son Nacho Fernández y Manuel Lanzini.
Nos metemos ahora en Talleres de Córdoba, que es claramente el segundo mejor equipo del fútbol argentino, hablando específicamente de competiciones locales, por detrás de River. Fue subcampeón de la Liga Profesional, pero por el momento, en la presente Copa Liga Profesional, no está teniendo los mejores resultados. De hecho, de los últimos 5 partidos que disputó, únicamente le ganó 4-0 a Barracas Central en condición de local. Y después de los otros 4 empató 2 y perdió 2, y en 3 de esos cotejos no convirtió goles. De visitante en este campeonato ha perdido 3-1 con Argentinos, 2-0 con Central, y solamente en la primera fecha le ganó 3-0 a Gimnasia. Ya no cuenta con Diego Baloyes y Michael Santos en la delantera, lo que se han significado 2 bajas verdaderamente importantes para Javier Gandolfi, el entrenador del equipo cordobés, de cara a lo que es este segundo semestre del año. Viene de empatar el clásico con Belgrano, un partido donde verdaderamente fue muy superior a su clásico rival, motivo por el cual River tiene que tener cuidado. Y sabemos que Talleres siempre tiene un plus a la hora de enfrentar a River. Por eso la realidad es que, más allá de que no está pasando por sus mejores momentos, sobre todo si lo comparamos con el Talleres, que fue subcampeón de la Liga Profesional, es más, River tampoco está pasando por su mejor momento, más allá de haberle ganado a Boca. Si comparamos este equipo de Michelis con el conjunto que prácticamente ganó todos los partidos en el primer semestre, hablando siempre, y lo repito, en el ámbito local, la realidad es que los dos elencos que están primeros en la tabla anual del fútbol argentino en este 2023 no están quizás teniendo sus mejores rendimientos, pero aún así Talleres viene al Monumental con ganas de llevarse los 3 puntos y tiene un once titular bastante establecido, con una sola duda que tiene que ver con el centrodelantero. Vamos a los nombres propios. Guido Herrera, el capitán del equipo, será el arquero de la T, uno de los guardametas que podría ser elegido por la dirigencia y la secretaría técnica conducida por Enzo Francescoli para reemplazar a Armani en caso de que el portero del más grande se vaya a fin de año. Los 4 defensores serán Gastón Benavides como lateral derecho, Matías Catalán y Lucas Suárez serán la pareja de centrales y Juan Portillo será el lateral por la izquierda. La mitad de la cancha se la reparten entre Diego Ortegoza y uno de los mejores jugadores del fútbol argentino como Rodrigo Villagra. Más adelante 3 mediocampistas un tanto más ofensivos, por los costados Nicolás Vallejo y el paraguayo Ramón Sosa, por el centro Rodrigo Garro, que es quien marcó los 3 goles que Talleres le ha convertido a River hasta este momento en este 2023, y la duda en la delantera de si juegan Valentín de Pietri, que es quien estuvo en el 11 de arranque contra Belgrano, o si ingresa en su lugar Nahuel Bustos. Antes de empezar a meternos en temas más puntuales y de actualidad en relación al mundo River, vamos a mencionar cuándo fue la última victoria del más grande contra Talleres en el Estadio Monumental. Porque tenemos que remontarnos hace 21 años, y es más, estaba Martín de Michelis, pero jugando en aquel equipo dirigido por Ramón Díaz, que abrió el torneo Clausura en el año 2002, estamos hablando de febrero de ese año, cuando el más grande derrotó a Talleres por 3-1 en el inicio de ese campeonato, del cual se terminaría coronando con el más grande como campeón. En aquel cotejo Fernando Cabenagui abría las acciones para el elenco local, igualaba a Talleres y sobre el final, cuando faltaban pocos minutos, un doblete de Ariel el Burrito Ortega terminaría decretando el triunfo a favor del más grande por 3-1. Después de esa victoria del millonario ante la T, llegaron 5 partidos por el torneo local en los cuales el elenco de Núñez no pudo derrotar a Talleres, y 1 por Copa Libertadores, porque en ese mismo año, en el 2002, jugaron por la fase de grupos del máximo torneo continental. Es cierto que decir que River no le gana a Talleres en el Monumental hace 21 años es cierto, pero siempre hay que poner los números sobre la mesa, porque desde el 2004, que fue cuando Talleres descendió a la Primera B Nacional, hasta el 2016, que fue cuando el elenco de Córdoba volvió a subir, que no jugaron en la primera división. Y es más, cuando a River lamentablemente le tocó descender a la segunda categoría y estuvo en la B en la temporada 2011-2012, en ese entonces Talleres ni siquiera estaba en la segunda división, sino que estaba en la tercera categoría, en el viejo torneo argentino A, por lo que tampoco se vieron las caras en ese entonces. Desde que el conjunto cordobés regresó a primera, las únicas 3 victorias de River contra la T fueron en Córdoba.
1-0 en ese mismo del 2016 con un tanto de Arturo Mina, el defensor ecuatoriano, 2-0 en el primer semestre del 2019 con 2 goles de Nacho Fernández, uno un verdadero golazo de tiro libre, y quizás el más recordado de todos por lo que significó ese partido en cuestión, en el segundo semestre del 2021 el Millonario se impuso 2-0 con goles de Robert Rojas y Brian Romero en un encuentro en el cual se enfrentaban los dos mejores equipos de aquella liga profesional. Si Talleres le ganaba, River se ponía a tan solo un punto a la hora de luchar por ese campeonato. River terminó imponiéndose en un cotejo en el cual estuvo con un hombre menos básicamente todo el partido por la expulsión de Felipe Peña Gafore a tan solo 10 minutos de iniciado aquel encuentro, por lo que River deberá sí o sí en este cotejo de hoy frente a la T volver a ganar en condición de local. Y vamos a hablar ahora de una cuestión que a los hinchas de River, o voy a hablar por mí mejor dicho, quizás nos molestó un poco en relación a que el Diablito Echeverri no va a jugar posiblemente más con River en este 2023. Que yo creo que se perdió una posibilidad bastante importante, y eso es lo que molesta, porque no lo que molesta es el motivo por el cual no va a jugar más, porque la razón por la cual no va a estar más con el equipo de Núñez hasta el año que viene es porque se va a jugar el Mundial Sub-17 en Indonesia con la selección argentina juvenil. Primero estará realizando el equipo dirigido por Diego Placente una gira por China y posteriormente viajarán al sudeste asiático para disputar la máxima competición a nivel juvenil de esa categoría. Sin embargo, yo creo que De Michelis perdió una chance importantísima. Es verdad que lo hizo debutar en el primer semestre, que justamente sus primeros minutos los jugó en el partido adecuado, que fue aquel contra Instituto, en un ambiente el cual lo favoreció mucho, que hasta se discutió si había metido un gol, porque recordemos que en ese partido, el tercer tanto de River, Beltrán patea y hay un desvío medio confuso. Finalmente después se vio que se desvió en un jugador de Instituto, no en el Diablito Echeverri, por lo que ese gol claramente no puede ser dado para el joven de 17 años, pero en definitiva en este segundo semestre se sabía que Echeverri ahora a partir de mediados de octubre se iba a ir con la selección argentina y que no iba a poder jugar más con River en lo que queda de este 2023. Es cierto que podría volver a mediados de diciembre, pero estaríamos hablando de que solamente podría estar disputando partidos correspondientes a las semifinales o final de la Copa Liga Profesional o el cotejo correspondiente al Trofeo de Campeones que se va a estar llevando a cabo el 23 de diciembre más precisamente de este año. Y la realidad es que si De Michelis no lo puso en este segundo semestre contra rivales menores en partidos claramente de menor importancia, y es complicado seguramente que lo ponga en esos cotejos en los cuales si River gana va a seguir y si pierde va a quedar eliminado. Primero igual hay que llegar a esos compromisos en cuestión. Creo que se perdió una gran oportunidad de que Echeverri pudiera empezar a sumar minutos en este 2023, teniendo en cuenta que River jugó de local contra Barraca Central, un encuentro en el cual se le podrían haber dado minutos en el segundo tiempo, jugó de local con Arsenal, mismo motivo, jugó de local contra Atlético Tucumán, que quizás por el hecho de estar 0-0 no era adecuado ponerlo, pero en definitiva era un partido en el cual se habían dado ciertas circunstancias como para que pudiera jugar más minutos, y no se lo aprovechó, me parece, lo que se lo debería haber aprovechado o lo que el propio jugador debería haber estado dentro del campo de juego. Solamente estuvo un rato en aquel amistoso que el Millonario jugó contra la Universidad Católica en el Estadio Único de San Nicolás, pero a mi entender fue poco. Encima después hubo un cotejo en el cual no estuvo concentrado debido a que se fue a jugar el Superclásico de la Reserva contra Boca, partido que salió igualado 1-1, pero en definitiva Echeverri no juega más con River en este 2023 a la espera de lo que será el inicio de la pretemporada en el 2024. Y en contraposición, el que vuelve al Estadio Monumental después de casi 5 años será el Piti Martínez. Ya hemos hablado mucho del regreso del Piti, sin embargo, yo creo que la mayoría no tiene una noción exacta de cuándo fue el último cotejo de Martínez en Núñez. Porque todos sabíamos que los últimos encuentros con la banda por allá a finales del 2018 habían sido en el Mundial de Clubes, en aquel torneo en el cual River terminó saliendo tercero, pero en el Monumental, ¿cuándo fue el último cotejo que jugó Martínez con la camiseta de River? Porque los últimos encuentros que River jugó en ese año
Gallardo puso un equipo totalmente alternativo. De hecho, antes de jugar la final en el Santiago Bernabéu contra Boca, en un encuentro en el cual el Millonario vence a Gimnasia 3-1 en el Monumental, jugaron prácticamente todos juveniles reforzados con Germán Lux en el arco y con Rafael Borré en la delantera. Después fueron absolutamente todos chicos. El último cotejo del Piti en el Estadio Monumental con la camiseta de River también fue por Copa Libertadores, fue el 23 de octubre de ese 2018 y fue derrota para River, aunque después en la vuelta terminaría teniendo su gran recompensa, y fue en el partido contra Gremio por la ida de las semifinales de aquella Copa Libertadores. El Millonario cayó por 1-0 y después, recordemos, obviamente una semana más tarde, daría vuelta a la serie al ganarle 2-1 al equipo de Porto Alegre en el Arena do Gremio, con justamente un tanto del Piti Martínez en el último minuto prácticamente del partido. Pero el último encuentro de Martínez con la camiseta de River en el Monumental fue entonces el 23 de octubre del 2018 en un River 0 Gremio 1. Ahora, hoy, este domingo, el Piti estará nuevamente sentado en el banco de suplentes. Viene de estar entre los relevos en los últimos 2 compromisos y de sumar minutos tanto en el cotejo contra Banfield como en la victoria frente a Boca en el Superclásico en la Bombonera. Es un jugador que claramente de cara al 2024 va a ser importantísimo. Yo no creo que sea titular en ningún partido de este 2023, a menos que la situación lo amerite y el equipo tenga muchas bajas, pero teniendo en cuenta que tuvo una lesión verdaderamente muy grave, que le costó entre 7 y 8 meses recuperarse definitivamente, la realidad es que la idea es que vuelva a jugar 90 minutos con una pretemporada encima. En enero del 2024 se pondrá a punto para estar al 100% físicamente y ahí sí volveremos a ver seguramente al Piti Martínez que todos queremos observar dentro del terreno de juego. Y vamos ahora a referirnos a la competencia que hay por ser el centrodelantero de River. Una competencia, por cierto, que es muy pero muy sana, porque si bien es verdad que en su momento, cuando De Michelis eligió que Rondón fuera titular en aquel cotejo en Rosario, ¿se acuerdan? Ante última fecha de la liga profesional pasada, el Millonario ya era campeón y De Michelis decidió que el venezolano estuviera por encima del colombiano. Después Borja subió un emoji a su historia en su Instagram y eso provocó un cierto malestar, no tanto en el cuerpo técnico de River, porque la realidad es que De Michelis se enteró después del partido, pero sí obviamente en todo el mundo millonario. Sin embargo, Rondón y Borja comparten habitación, es decir, el problema, si es que lo hubo, nunca fue entre ellos, y por eso la realidad es que es una competencia sana. El colombiano fue titular en los primeros 5 compromisos que River disputó en la presente Copa Liga Profesional, hasta el partido contra Atlético Tucumán. Después, frente a Banfield, fue Rondón quien estuvo desde el inicio, y en la Bombonera también el jugador de la selección Vinotinto fue quien empezó el encuentro. Quizás lo llamativo fue que Borja ni siquiera entró en el segundo tiempo en el cotejo frente a Boca, pero De Michelis acertó en el cambio en ese entonces. Sacar a Rondón para poner a Colidio fue un acierto importante, así como le he marcado muchísimas cosas malas al DT de River en las primeras fechas. Cuando hizo un cambio que a mí por lo menos me pareció correcto, vale la pena también remarcarlo. Pero está claro que luego de la salida de Lucas Beltrán a mediados de este año en el último mercado de pases vendido a la Fiorentina de Italia en casi 25 millones de euros, que el DT ha decidido jugar con un futbolista como centrodelantero que fuera ya una referencia de área fija, es decir, Borja o Rondón no se parecen a Beltrán, no son esos jugadores que presionen en la salida del rival como lo hacía el ex futbolista del Millonario que ya está en el fútbol italiano. Hoy por hoy, o por lo menos en este partido ante Talleres, parecería que Rondón va a estar como titular. Sin embargo, va a ser todo tan cambiante, sobre todo también teniendo en cuenta que en la próxima fecha, la número 9, es decir, después de la fecha FIFA, Rondón no va a poder estar a disposición, porque ya se confirmó que ese cotejo frente a Colón en Santa Fe se va a jugar el jueves 19 de octubre. Y 2 días antes, el 17 de octubre, martes, Rondón va a estar en Venezuela jugando un partido contra Chile, importantísimo cotejo para la selección Vinotinto de cara a la clasificación al Mundial 2026. Y está claro que si es titular en ese partido, que es lo más probable porque para el Bocha Batista, DT de la selección de Venezuela, Rondón es titular, la realidad es que 2 días más tarde no va a poder estar, no porque De Michelis quiera o no que esté, sino por una cuestión hasta de logística. Supongamos que termina de jugar aquel partido, viaja y estará llegando a Buenos Aires el miércoles por la noche, menos
menos de 24 horas para el cotejo para enfrentar a Colón, y por eso es que Borja, más allá de que seguramente sea suplente hoy ante Talleres, va a volver a ser titular la semana que viene, por lo que la competencia entre los dos centrodelanteros sudamericanos de River va a estar muy peleada de acá hasta fin de año. Y por último vamos a hablar de una cuestión que no tiene que ver específicamente con el plantel dirigido por Martín de Michelis, pero vale la pena mencionarlo porque el senior de River va a estar jugando en el Estadio Monumental. El plantel que ya se coronó campeón cerrará el torneo ante Independiente el próximo martes y lo hará justamente en el Estadio Monumental y estará abierto para la presencia de los socios. El fútbol senior de River está de fiesta y todavía falta la celebración más importante. Luego de golear 10-0 a Platense el pasado viernes por la noche en el River Camp, el equipo dirigido por Máximo Gallardo, el papá del muñeco, se consagró campeón del torneo. Le alcanzaba solamente con sumar una unidad y ahora tendrá un importante acontecimiento con todos los hinchas. Este martes 10 de octubre las estrellas del senior de River cerrarán el torneo ante Independiente y lo harán en el Estadio Monumental desde las 20 horas y con presencia de simpatizantes en la tribuna. Ariel Ortega, Rodrigo Mora, el Chori Domínguez son algunas de las figuras que conforman el equipo que alzó el título la semana pasada en Ezeiza y que ahora tendrá la chance de festejarlo con los hinchas. ¿Cómo hay que hacer para ver al senior de River? Porque obviamente no es lo mismo que ir a ver un partido del equipo dirigido por Martín Michelis. Aquellos que cuenten con tu lugar en el Monumental podrán acceder de manera gratuita al partido confirmando su asistencia a través de River ID. Y lo pueden hacer ya desde este momento porque desde el viernes, luego del cotejo, que está abierta la posibilidad justamente de asistir, de básicamente confirmar tu presencia en ese partido. Mientras que por otra parte, el resto de los socios que no tienen tu lugar en Monumental y miembros de Somos River van a poder también presenciar el partido, aunque pagando una entrada con valor simbólico. Obviamente no tiene el mismo precio que un partido normal y además hay que tener en cuenta que no va a estar todo el estadio disponible, sino que únicamente la Sibori Centenario baja y también la San Martín y Belgrano media y baja, es decir, toda la parte inferior. Los precios van desde 1.000 a 3.000 pesos, el que lo pueda pagar claramente es una oportunidad bastante importante como para presenciar un encuentro de viejos exponentes del millonario, de las joyas que han jugado en el River, en la que obviamente se destaca más que nadie el Burrito Ortega, quien convirtió 2 de los 3 goles del partido que mencioné al principio de este video, de la última victoria de River sobre Talleres en el Monumental, y por eso mismo es una oportunidad única para todos aquellos que quieran mirar este cotejo. Ya pasó la mitad de la zona A de la Copa Liga Profesional y River por el momento se mantiene segundo, hablando siempre esto antes de que inicie la fecha, porque River no va a ser el último partido ni tampoco el primero de esta jornada número 8, por lo que seguramente ya hubo algún que otro movimiento en la tabla de posiciones. Pero si nos guiamos por cómo arrancó la tabla antes de este partido entre River y Talleres, el más grande comenzó segundo por detrás de Independiente, que tenía una unidad más, y Talleres está 2 puntos por debajo de River, es decir, si la T logra ganar en el Monumental va a superar al más grande y se va a poner 1 punto por encima, por lo que sí o sí es clave que se corte la racha. El millonario tiene que volver a ganar en Núñez frente al equipo cordobés y también hay que seguir aceitando todo lo que tiene que ver con el once titular, porque más allá de que River todavía no convenza tanto desde lo futbolístico, hay que decir que hace 4 partidos que no pierde, que viene de ganar en la Bombonera y hay que aprovechar sin lugar a dudas ese envión anímico para cortar la mala racha frente a la T. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.